En esta época del año nos regocijamos y reflexionamos en la expiación del Salvador. Es la doctrina más sublime, reveladora y apasionada que este mundo o universo hayan conocido. Es la que da esperanza y propósito a nuestra vida. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? Es una serie de acontecimientos que comenzaron en el jardín de Getsemaní, continuaron en la cruz y culminaron cuando el Salvador resucitó. Todo motivado por un amor incomprensible por nosotros. Se requería una persona libre de pecados, con poder infinito, aún sobre la muerte, que poseyera una capacidad ilimitada para sufrir las consecuencias de todos los pecados y enfermedades, y que efectivamente descendiera por debajo de todo ello. Esa fue la misión de Jesucristo. En eso consistió su expiación. ¿Cuál era el propósito? Regresar a la presencia de Dios, llegar a ser más como Él y alcanzar una plenitud de gozo. Esto lo logró tras vencer 4 obstáculos. Primero, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual ocasionada por Adán y nuestros pecados. Tercero, nuestras aflicciones y enfermedades. Y cuarto, nuestras debilidades e imperfecciones. Pero ¿cómo podría el Salvador lograr esto sin infringir las leyes de la justicia? Imaginen a un hombre que desde una avioneta contempla cómo alguien hace un salto en caída libre y decide saltar también. Luego de saltar se da cuenta de lo insensato de sus acciones. Desea llegar a tierra sano y salvo, pero hay un obstáculo, la ley de gravedad. Agita los brazos esperando volar, pero no funciona. Para reducir la velocidad de la bajada, se coloca en posición para flotar o planear, pero la ley de gravedad es implacable y despiadada. Él trata de razonar con la ley natural. Me equivoqué, no volveré a hacerlo. Pero sus ruegos caen en oídos sordos. La ley de gravedad no sabe nada de compasión y no hace excepciones. De repente, siente que lleva algo en la espalda. Su amigo en la avioneta, viendo que él iba a hacer una locura, le colocó un paracaídas antes de saltar. Él busca el cordón de apertura y abre el paracaídas, descendiendo, flotando hasta tierra sin riesgo. Podríamos preguntarnos, ¿se quebrantó la ley de gravedad o actuó el paracaídas dentro de esa ley para brindar un aterrizaje seguro? Cuando pecamos, somos como el hombre insensato que saltó del avión. Hagamos lo que hagamos, abajo solo nos espera un aterrizaje de emergencia. Estamos sujetos a la ley de justicia que, al igual que la ley de gravedad, es muy estricta y no perdona. Solo podemos ser salvos debido a que el Salvador, mediante su expiación, nos da un tipo de paracaídas espiritual. Si tenemos fe en Jesucristo y nos arrepentimos, es decir, si hacemos nuestra parte y tiramos del cordón de apertura, los poderes protectores del Salvador se activan para nuestro beneficio y aterrizamos espiritualmente ilesos. Sin embargo, esto solo es posible porque el Salvador venció los 4 obstáculos que pueden impedir nuestro progreso espiritual. Primero, la muerte. Él venció la muerte mediante su resurrección. El apóstol Pablo enseñó: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Segundo, el pecado. El Salvador venció al pecado y la culpa de aquellos que se arrepienten. Su poder purificador es extenso y profundo que Isaías prometió. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. He conocido a miembros de la iglesia que no logran perdonarse a sí mismos. En forma inocente pero incorrecta ponen límites a los poderes redentores del Salvador. Sin querer convierten una expiación infinita en una limitada que no alcanza a cubrir los pecados o debilidades de ellos. Se trata de una expiación infinita porque abarca y engloba todo pecado y debilidad, así como todo tipo de abuso o dolor ocasionado por otros. Truman Madsen hizo esta observación: si alguno de ustedes ha caído en el engaño de convencerse de que ha ido demasiado lejos, que tiene el veneno de un pecado que imposibilitará que alguna vez vuelva a ser lo que pudiera haber sido, entonces escúcheme. Yo doy testimonio de que usted no puede hundirse hasta una profundidad donde la luz y la extensa inteligencia de Jesucristo no puedan alcanzarle. Doy testimonio de que en tanto haya una chispa de deseo para arrepentirse y para volverse, Él estará ahí.
Él no descendió hasta la condición suya, Él descendió por debajo de ella, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad. Una razón por la que es importante entender la expiación y sus infinitas implicaciones es que entre más la entendamos, mayor es el deseo que tendremos de perdonarnos y a los demás. Aun cuando creamos en los poderes purificadores de Cristo, la pregunta surge, ¿cómo sé que mis pecados han sido perdonados? Si sentimos el Espíritu, entonces es nuestro testigo de que hemos sido perdonados o de que el proceso de purificación está en marcha. El presidente Henry B. Eyring enseñó, si han sentido la influencia del Espíritu Santo, pueden considerarlo como prueba de que la expiación está obrando en su vida. Algunos preguntan, si he sido perdonado, ¿por qué siento culpa aún? Quizás en la misericordia de Dios el recuerdo de esa culpa actúe como advertencia o una señal de peligro espiritual que al menos por un tiempo nos avise cuando afrontemos tentaciones adicionales. No sigas por ese camino, ya conoces el dolor que puede causarte. En ese sentido sirve de protección, no de castigo. ¿Es posible entonces recordar nuestros pecados y aún así sentirnos libres de culpa? Alma se acordaba de sus pecados años después de haberse arrepentido. Cuando él clamó a Jesús por misericordia, dijo, y he aquí que cuando pensé en esto ya no pude recordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. ¿Cómo es que él podía recordar sus pecados sin sentir dolor ni culpa? Porque cuando nos arrepentimos hemos nacido de Dios. Como leemos en las Escrituras, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Podemos decir con honestidad, yo no soy el hombre o mujer que cometió esos pecados en el pasado. He cambiado y soy una nueva persona. Tercero, aflicciones y enfermedades. Alma también profetizó que él saldría sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. ¿Y cómo logra él hacer esto? Él hace desaparecer la aflicción en ocasiones, nos fortalece para poder sobrellevarla y nos otorga una perspectiva eterna para entender su naturaleza temporal. Luego de haber padecido unos 2 meses en la cárcel de Liberty, José Smith clamó, «Oh Dios, ¿en dónde estás?». En lugar de brindarle alivio inmediato, Dios respondió, «Hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará». José entendió que esa experiencia no era más que un punto de un espectro eterno. Al ampliarse su visión, José escribió a los santos hallándose en prisión, «Queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos con la seguridad para ver la salvación de Dios. Gracias a la expiación del Salvador podemos ganar una perspectiva eterna que dé significado a las pruebas y nos brinde la esperanza de liberación, nuestras debilidades e imperfecciones. Por causa de su expiación, el Salvador posee poderes habilitadores llamados en ocasiones gracia, que nos puede ayudar a superar nuestras debilidades e imperfecciones y nos ayuda en el proceso de llegar a ser como Él. Moroni enseñó, «Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo». Parece haber al menos 2 canales o medios por los cuales podemos valernos de estos poderes habilitadores que nos refinarán y aún perfeccionar. Primero, las ordenanzas de salvación. En las Escrituras leemos, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. A veces pensamos en las ordenanzas como una lista de verificación necesarias para la exaltación, pero en verdad cada una da acceso a un poder divino que nos ayuda a llegar a ser más como Cristo. Por ejemplo, cuando nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo, somos limpiados y llegamos a ser más santos como Dios. Además, mediante el Espíritu Santo, nuestra mente se ilumina y el corazón se ablanda, así que pensamos y nos sentimos como Él. Cuando somos sellados como matrimonio, heredamos el derecho a tronos, reinados, principados y potestades como dones de Dios. Un segundo canal para acceder a los poderes habilitadores son los dones del Espíritu. Debido a la expiación de Cristo, podemos recibir el don del Espíritu Santo con sus dones espirituales correspondientes. Esos dones son atributos de la divinidad.
Por tanto, y cada vez que adquirimos un don del Espíritu, llegamos a ser más como Dios. Sin duda, esa es la razón por la cual en las Escrituras se nos insta a procurar esos dones. El presidente George Buchanan enseñó: ningún hombre debería decir, no lo puedo evitar, es mi naturaleza. No está justificado por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos los dones que erradicarán nuestras debilidades. Si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos. En resumen, la expiación del Salvador nos da vida en lugar de muerte, gloria en lugar de cenizas, sanación en lugar de heridas y perfección en lugar de debilidad. Él es antídoto del cielo para los obstáculos y luchas de este mundo. En su última semana en la vida terrenal, el Salvador dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a que el Salvador efectuó su expiación, no hay ninguna fuerza externa, acontecimiento, persona, pecado, muerte ni divorcio que pueda evitar que alcancemos la exaltación, siempre y cuando guardemos los mandamientos. Con este conocimiento seguiremos adelante con buen ánimo y certeza que Dios está con nosotros en esta búsqueda celestial. Doy mi testimonio de que la expiación del Salvador no es solo infinita en su esfera, sino personal en su alcance, que no solo nos puede llevar de vuelta a su presencia, sino que nos habilitará para llegar a ser como Él, lo cual es el objetivo de la expiación de Cristo. De esto doy mi testimonio con gratitud y certeza, en el nombre de Jesucristo. Amén.